8:50, volvemos hasta Cerro Navia para escuchar al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. En este punto de prensa aborda otros temas de contingencia, en particular respecto a las acusaciones o a la eventual acusación constitucional en su contra que plantearon algunos diputados de oposición ayer. Escuchemos qué plantea el secretario de Estado. Subir una foto, también me gustaría que aclarara un poco eso con respecto a esa reunión. Sí, a ver, los ministros y ministras de Estado estamos siempre disponibles para responder ante una interpelación o ante una acusación, especialmente, ¿no es cierto?, porque es un ejercicio democrático y transparente. Solo referirme a eso, hoy día estamos en otra actividad, estamos muy contentos, estamos entregando, ¿no es cierto?, este equipamiento, más tarde nos vamos a una cuenta pública en un municipio, estamos entregando infraestructura. Mi preocupación, mientras no sea notificado oficialmente, va a ser seguir avanzando en todas en los temas asociados a la cartera. Muchas gracias. Hola, ministro, buen día. Preguntarle por lo que va a suceder mañana, el tema de la cuenta pública, cómo va a funcionar el tema de la suspensión de clases, las calles cortadas, y también hay un par de críticas ahí que se hizo por eso. ¿Qué se refiere a eso, por favor? Sí, la Seremía de Educación de la región de Valparaíso recibió una solicitud de Carabineros para poder resguardar el perímetro en torno, ¿no es cierto?, al espacio en que se desarrolla la cuenta pública. Este espacio incorpora, ¿no es cierto?, no solo 19 establecimientos que se encuentran en ese sector, sino que además otros que funcionan en los mismos locales, por eso el aumento, ¿no? Sin embargo, yo le he pedido a la Seremi que pueda revisar esa, obviamente, considerando el equilibrio del resguardo de la seguridad, asumiendo también que en un escenario de reactivación educativa es fundamental no perder ni un minuto de clase. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quiero preguntarle a la ministra vocera. Ministra, quería preguntarle también por esta amenaza de acusación en contra del ministro. Se habla también de una animadversación en contra del ministro, animadversión, y también se habla de una constante el querer atacarlo también personalmente. Ayer un parlamentario en particular, Bobadilla, decía, bueno, es independiente de la orientación del ministro, él está tratando de introducir una agenda que no corresponde. ¿Cómo reciben como gobierno esos comentarios también? A ver, bueno, estamos acá entregando 143.000 computadores a jóvenes de séptimo básico que están en una situación de mayor vulnerabilidad y que requieren este respaldo del Estado, y eso demuestra que este ministerio, el Ministerio de Educación, junto a las instituciones correspondientes, está haciendo su trabajo, ¿no? Y su trabajo, por cierto, que también siempre va a ser responder las inquietudes, las dudas de los parlamentarios, en fin, es parte de nuestra labor. Y como lo ha dicho el ministro, siempre abierto a responder cualquier tipo de duda por parte de aquellos. Yo lo he señalado públicamente, y en esto sí me permito la licencia, ministro, es que a ver, todos sabemos, porque incluso en nuestro periodo como parlamentarios sabíamos de cuáles eran nuestras herramientas constitucionales para promover, por ejemplo, acusaciones constitucionales, pero siempre hay que tener un grado de responsabilidad y rigurosidad cuando esto se promueve. Y usar como fundamento de una acusación constitucional un programa, una orientación en términos de sexualidad y afectividad que no es de este gobierno, es sumamente irresponsable, ¿no?, por decirlo menos. Entonces, está bien que se puedan usar, es legítimo que los parlamentarios quieran hacer uso de esas herramientas de fiscalización, pero la ciudadanía exige un mínimo de rigurosidad, profesionalismo, no sé cómo decirlo, pero un mínimo de estándar para poder presentar estas acusaciones. Y en el resto, siempre abiertos a conversar, siempre abiertos a responder. Lo hizo nuestra ministra del Interior en su momento cuando se le interpeló, porque también además para nosotros son grandes oportunidades de poder llegar a la ciudadanía con la información de lo que es el trabajo de este gobierno, como lo es el día de hoy, ¿cierto? Y en muchos ámbitos, ¿no? En términos de recursos, de política, de acompañamiento a las comunidades educativas en este caso, así que en eso nosotros no tenemos nada que esconder. Y lo último es que los debates en torno a los derechos de las diversidades en nuestro país datan de hace mucho antes que esta administración, ¿eh? No son una agenda impuesta por una autoridad u otra, sino que es una agenda que ha venido planteando la ciudadanía
para hacer valer sus derechos, para que no se les discrimine, para que no sean sujetos de violencia, de crímenes de odio, ¿cierto? Para que no sean víctimas de la homofobia, ¿cierto? O de distintos tipos de discriminación y violencia desde pequeñitos hasta grandes. Entonces esto ha sido más bien un debate que se ha instalado en nuestras sociedades gracias a la movilización y los reclamos de las personas que históricamente se han visto violentadas, porque hay otros que siguen creyendo que la democracia es solo para algunos y no para todos y todas. Estamos hablando de educación en este contexto y sabemos también que este año se conmemora los 50 años del golpe de Estado, que el gobierno tiene una agenda también en esa materia. Y en ese contexto, el convencional o consejero, más bien dicho, Luis Silva, dijo en una entrevista que él tenía mucha admiración, dijo gobierno, por la dictadura de Augusto Pinochet, que él consideraba que no se ponderaba su gobierno como por lo que debía ser como un gran estadista. ¿Qué le parecen este tipo de declaraciones? Sabemos que el gobierno se mantiene en paralelo respecto de lo que pasa por el tema constituyente, pero acá también hay algo que es una acusación, o sea, un relato grave. A ver, no me quiero referir a él en particular, una entrevista que además desconozco. Lo que sí puedo señalar que en nuestro país tenemos una fuerza política que varios de sus representantes se han reconocido abiertamente como pinochetistas. Y evidentemente que 50 años del golpe cívico-militar nos preocupa que exista negacionismo, que se pretenda aún justificar o validar un golpe de Estado, una dictadura que violó derechos humanos, que masacró, ¿cierto?, a gran parte de nuestro pueblo, que persiguió políticamente, que torturó y que generó heridas hasta el día de hoy. Por eso, a 50 años del golpe, nuestro ejercicio es de memoria, por cierto, de reconocer lo que sucedió en nuestra historia, de no negarlo, de reparar, evidentemente, de señalar la verdad y hacer justicia, pero también pensar en nuestro presente y en nuestro futuro. Porque, lamentablemente, también, yo soy de una generación que nació en el 88, ¿no? Pero hay mucha gente que, habiendo nacido en el 88, no conoce lo que sucedió, no conoce nuestra historia, y hay un dicho, ¿no?, que es como: uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y como los que vivimos en democracia solo conocemos la democracia, con falencias y todo lo que podamos decir de aquello, pero no conocimos lo que fue la ruptura democrática. Y hay mucha gente que no logra valorar lo que es la democracia porque no la ha perdido. Pero cuando se pierde la democracia, cuando se rompe con la democracia, cuando se violan los derechos humanos, todos podemos salir dañados de eso, ¿no? Y por eso es muy importante que, más allá de las declaraciones en particular, en los 50 años del golpe, no solo valoremos la democracia y el respeto a los derechos humanos, sino que trabajemos en el presente por fortalecerla, porque todos los problemas de la democracia hay que solucionarlos, como decía el presidente, con más democracia y nunca con menos, y nunca con salidas fáciles o autoritarias. Hay un proyecto que van a presentar diputados por el negacionismo. ¿Lo van a apoyar? ¿Es algo que pretenden patrocinar como gobierno? Me voy a adelantar, insisto, a temas que tengo que conocer más en detalle. No puedo referirme a anuncios. Siempre el Congreso, o sea, siempre el gobierno, perdón, está evaluando las distintas iniciativas legislativas. Siempre tiene que ir, además, a dar opinión respecto a los distintos proyectos de iniciativa parlamentaria, y obviamente esto no va a ser una excepción. Todo proyecto se estudia, se pondera y se evalúa si es que requiere o no del patrocinio del Ejecutivo. Se sabe que está en plena investigación, pero ayer fueron detenidos 2 carabineros y un funcionario en retiro, luego de que una investigación por parte de la Fiscalía revelara que cobraban por dar protección privada a víctimas de extorsión de una banda criminal. ¿Cuál es su parecer en torno a esto y también cómo lo califican? Bueno, obviamente son denuncias bastante graves. Todas estas situaciones que generan manto de duda sobre la probidad, ¿cierto?, de las funciones de funcionarios públicos, valga la redundancia, tienen que ser investigadas y por lo tanto hay poderes que tienen que actuar.
Por cierto que nosotros vamos a revisar bien el detalle de ese caso y ver si amerita otra acción proactiva por parte del Ejecutivo, pero sin lugar a dudas son hechos que a todas luces parecen graves, ¿no? Y son graves y se tienen que esclarecer e investigar. Ministro, sí, podría preguntarle, si bien ya se le consultó en torno a la acusación constitucional y usted dijo que si bien es un ejercicio democrático y transparente, la ministra vocera de Gobierno decía que hay que tener rigurosidad y también profesionalismo. ¿Usted también comparte aquello? ¿Cuál es su percepción también en torno a esto? Solo reiterar lo que he señalado, ¿no? Yo creo que hay que tratar de evitar cualquier ruido, ¿no?, asociado a esta situación. Hemos estado siempre disponibles para responder. Yo suelo reforzar algunas ideas. En primer lugar, mi responsabilidad como autoridad máxima de la cartera es que todos los niños, niñas y jóvenes, adultos también, porque tenemos educación de adultos, encuentren en los centros educativos espacios de acogida y de valoración de sus propias identidades. Eso siempre lo hemos promovido, históricamente está enmarcado en las declaraciones universales, ¿no?, tanto de los derechos del niño como de los derechos humanos, en los distintos tratados que hemos firmado, en la ley de inclusión, hoy día incluso también en el sistema de garantía, la ley de garantía. Por tanto, lo único que hemos hecho ha sido entregar orientaciones, las nuestras, ¿no?, a partir de ahora, el 17 de mayo, para que los establecimientos logren, ¿no es cierto?, ir incorporando estas dimensiones asociadas a la inclusión. Lamentablemente, ¿no es cierto?, se hizo un uso poco correcto, ¿no?, de estas orientaciones que no son de nuestro gobierno, y sobre eso es que se ha levantado toda esta polémica. Muchas gracias. Ministra, muy cortito, sobre mañana la cuenta pública. Hay mucha gente que tiene harta expectativa por lo que se vaya a decir, por los temas que se van a tratar, pero quiero consultarle por la expectativa que tienen ustedes. ¿Cómo piensan que va a suceder todo mañana? Que nos comente un poco eso. Bueno, yo creo que todos esperamos, no solamente el gobierno, que esto sea, como siempre, un acto republicano, un acto donde el primer mandatario de manera abierta y transparente da cuenta al país de su trabajo, del cumplimiento de sus compromisos programáticos, de sus compromisos con la ciudadanía respecto a sus urgencias, y también pueda fijar qué es lo que viene, ¿no?, para dar certezas. Estamos en una sociedad donde, producto de la pandemia, la inflación, ¿cierto?, la crisis migratoria, etcétera, etcétera, la delincuencia, ha vivido mucha incertidumbre y muchos temores de cómo llegar a fin de mes, de que no lo vayan a asaltar, de que si se enferma no vaya a caer en una situación de crisis de economía familiar insostenible, y por lo tanto no solo basta con señalar los cumplimientos, sino que también proyectar qué es lo que viene a futuro para dar certezas en materia de seguridad ciudadana, que es una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad y del gobierno, pero también en materia de desarrollo económico, en materia de salud, en materia de vivienda. Tenemos ahí también mucha gente que sigue esperando por su casa propia, familias completas, y todavía queremos avanzar mucho más respecto a los temas asociados a salud. Ustedes saben que hemos logrado el copago cero en todo el sistema público de salud, que hemos logrado acortar los tiempos de espera en las listas de espera, pero todavía queda mucho por avanzar. Entonces, esta cuenta pública es la primera cuenta pública del presidente de verdad, para contarle a la ciudadanía lo que hemos hecho, pero también para fijar una hoja de ruta de lo que viene hacia adelante, al menos este año, que va a ser muy importante para las realizaciones que nuestro país demanda, sobre todo en su seguridad ciudadana, en seguridad económica y en seguridad social. Ahí está. Muchas gracias. Las respuestas, ¿no?, de tanto la vocera de gobierno Camila Vallejo como también entonces el ministro de Educación Marco Antonio Ávila. Costó que el ministro hablara en particular de este anuncio de acusación. Dijo que él prefería empezar a hablar del tema cuando le llegase la notificación, si esto se materializa, pero la vocera fue tuvo más palabras para hablar de eso. Habla de ser también muy cuidadosos, profesionales. Plantea entonces que además el reclamo es infundado, entendiendo que estas actividades que se describen y que generan la polémica y el enojo también desde la oposición y agrupaciones de padres son actividades que ya no están, que ya no corren por la misma actualización de este gobierno, pero que sí estaban presentes dentro del material que se entregaba
desde el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y también se mantuvieron por todo el gobierno también del expresidente Sebastián Piñera. Así que piden también entonces desde el gobierno rigurosidad para hacer este tipo de acusaciones y además por supuesto hablaron de la cuenta pública que sabemos que genera bastante expectativa, va a ser mañana y van a ver todos los detalles también a través de nuestra pantalla. Bien, ahí entonces escuchábamos a las autoridades, al ministro Marco Antonio Ávila, también a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, refiriéndose a varios temas de contingencia y algunos de ellos que probablemente van a traer repercusiones importantes durante el día de hoy. Por ejemplo, las reacciones a las palabras del consejero del Partido Republicano, Luis Silva, en relación a la dictadura, su apreciación sobre la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, su valoración y también los matices que planteaba respecto a violaciones a los derechos humanos. Va a ser un tema seguro bien relevante para el día de hoy, no el único, por cierto. También escuchábamos la visión que tenía el ministro Ávila sobre la eventual acusación constitucional en su contra, otro tema que está marcando la pauta en materia política. Vamos a estar, por supuesto, revisando eso durante la mañana. Gracias, Cota. Nos vemos pronto.